Listo. ¿Estamos? ¿Sí? Ujú. Ya. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hacer ahora el tutorial de la práctica número 6, regresión múltiple 2. Mi nombre es Sebastián Cortines y vamos a hacer la práctica junto a Nicolás Godoy. Entonces, primero, los objetivos de la práctica. En esta práctica vamos a enfocarnos en el significado de las parcializaciones en la regresión múltiple. Para ello vamos a usar el mismo ejemplo que en la práctica número 5, que es el de el capítulo 3.1 de Woolrich, que es un texto importante del curso. Así que ahora voy a compartir el R para... Ahí está el script que, como dijo Cristóbal en la práctica número 5, pueden ir a GitHub, Andreas Laferte, que es otro ayudante del curso, y ahí están todos los scripts de R subidos y cargados. Entonces, lo primero que hay que hacer es cargar todos los paquetes, y el de Woolrich, que es donde está la base de datos, la misma que del práctico 5, que es la GPA1. Entonces, la cargamos, seleccionamos las variables, y queda cargada en nuestro environment. Eh, entonces, recordemos que las variables que vamos a utilizar son callGPA, que son las notas de la universidad, HSGPA, que son las notas del colegio, y ACT, que es las notas o el puntaje, mejor dicho, de admisión a la universidad. callGPA y HSGPA en una escala de 0 a 4, mientras que ACT de 16 a 33. Primero hay que explorar la base de datos con los descriptivos para luego la interpretación. Entonces tenemos que la media de callGPA es 3.1, la media de HSGPA es 3.4 y la de ACT es 24.2. Y no es cierto, como podemos ver en los gráficos, hay una distribución que se acerca a lo normal, por lo tanto se puede hacer una regresión. Ahora vamos a graficar cuál es la relación entre las variables para comparar sus distribuciones y las pendientes, los betas. A su vez, se grafica un tercer gráfico que muestra la relación entre nuestras variables independientes. Entonces, generamos los tres gráficos, quedan en nuestro ambiente, y con Grid Arrange uno puede graficar los tres al mismo tiempo. Aquí, como podemos observar, ACT tiene em, ambas variables tienen una asociación positiva, eh, pero tienen una relación o un efecto de relación que es distinto. E incluso si podemos ver en este segundo SGPA sobre callGPA, eso quiere decir que el efecto es mayor. Y si nos vamos al tercer gráfico, podemos ver que también hay una asociación entre HSGPA, que son las notas del colegio, con ACT, que es el puntaje de admisión a la universidad. Entonces, en esta práctica nos preguntamos qué implica que el predictor HSGPA y ACT estén relacionados en su para el posterior, como la regresión múltiple con el GPA. Modelo de regresión que revisamos en el práctico número 5. Para eso vamos a generar, voy a limpiar esto acá para no distraer. Para eso vamos a generar tres modelos. En el primero, las notas de admisión a la universidad con las notas de universidad. Segundo, solamente las notas del colegio sobre las notas de la universidad. Y en el tercero, las dos en forma de regresión múltiple. Y recuerden que esto se hace con un signo más entre medio de las dos variables independientes. Y ahora lo graficamos. Y acá podemos ver que en la tabla, la misma tabla
de la práctica pasada, ¿no es cierto? Tenemos el beta de ACT HSGPA y los dos betas con las dos variables incluidas, y como podemos ver, disminuyen ambos betas, y también disminuye el R cuadrado ajustado, que es algo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con el tema de la parcialización. Entonces, para interpretar los betas que acabo de mencionar, el modelo 1 entonces dice que por cada punto que aumenta el examen de admisión ACT, COL-GPA aumentará en 0.03 puntos. En el modelo 2, por cada punto que aumenta en la enseñanza, en las notas de la enseñanza media, COL-GPA, que son las notas de la universidad, aumentará en 0.48 puntos. Y en el modelo 3, estima que las notas de la universidad, COL-GPA, considerando ambas variables, entonces se tiene que, por un lado, por cada punto que aumenta el examen de ACT, COL-GPA aumentará 0.01 puntos, manteniendo HSGPA constante. Por otro lado, por cada punto que aumente las notas de enseñanza media en HSGPA, COL-GPA aumentará en 0.45 puntos, manteniendo ACT constante. Entonces lo que nos venimos a preguntar en esta práctica es ¿por qué se alteran los coeficientes de regresión? ¿Por qué disminuyen? Como vimos en los primeros gráficos, existe una correlación entre nuestros predictores. El puntaje de ACT está asociado con las notas de enseñanza media. Cuando se incorporan más variables en los modelos, se descuenta este elemento en común que tienen las variables independientes. Por ello, no solo los coeficientes de regresión se ajustan en presencia de otras variables, HSGPA disminuye de 0.48 a 0.45 y ACT de 0.03 a 0.01, sino que también el ajuste del modelo cambia, el R cuadrado ajustado. En el estadístico más óptimo para identificar ello, pues como vimos en la práctica número 5, el R cuadrado sobreestima la onda de ajuste. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que agreguemos una variable en nuestro modelo, el R cuadrado va a aumentar siempre, mientras que el R cuadrado ajustado no siempre va a aumentar, ya que este penaliza por cada variable que uno agrega. Entonces, ahora vamos a ver el tema de la parcialización, que es, ¿no es cierto?, cómo esta covarianza en común entre las dos variables independientes eh, se observa en el modelo de regresión múltiple. Para eso, Nicolás va a explicarlo. Te paso la palabra. Ya, voy a compartir mi pantalla por mientras. Como muy bien dijo Sebastián, ahí está mi... No, este no es este. Como muy bien dijo Sebastián, lo que queremos hacer, o bueno, lo que se hace en verdad con la regresión múltiple es sacar, digamos, ese efecto de covarianza entre los predictores, ¿cierto? Es decir, mantener constante el efecto de la otra variable respecto de un predictor. Eso significa, como ya les dije, sacar la varianza común entre las variables independientes, en este caso las notas de enseñanza media y el puntaje de admisión a la universidad. Y bueno, si bien R, al momento de nosotros generar esta regresión múltiple, como bien dijo Sebastián, sumando los predictores, genera este proceso de parcialización solo, es importante, digamos, por sí mismo, es importante que ustedes, digamos, comprendan más o menos qué sucede con este proceso, qué está pasando tras bambalinas, ¿no? En ese sentido, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que generar primero una regresión entre los predictores, en este caso las notas de enseñanza media y el puntaje de admisión a la universidad. Luego obtener el residuo de esa regresión, que va a ser, digamos, en términos conceptuales, aquella parte de la variable independiente que no se puede predecir con la otra variable independiente, ¿cierto? Y por último, con esos residuos, hacer la regresión del, entre los residuos de esta variable independiente respecto de la otra y la variable dependiente que nosotros queremos, digamos, predecir, que en este caso van a ser las notas de la universidad, ¿no es cierto? Y de este modo, finalmente, lo que estamos calculando es una regresión que no está considerando el efecto común, digamos, de una variable sobre otra, sino que está considerando solamente el efecto parcial
en este beta de regresión. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es estimar el modelo, ¿cierto? Para ello, generamos una regresión lineal, en la cual buscamos, digamos, predecir el puntaje obtenido en la prueba de admisión a partir de las notas en la enseñanza media. Y si nos damos cuenta, este finalmente va a tener un intercepto de 13,69 y un coeficiente de regresión de aproximadamente 3 puntos. Luego vamos a calcular estos valores predichos para posteriormente, por supuesto, sacar los residuos. No olvidemos que los residuos se calculan restando el valor predicho con digamos, el valor observado, viendo la diferencia entre ambos valores, ¿no? Bueno, calculamos en este caso primero los valores predichos y luego los residuos, y luego unimos a nuestra base, digamos, principal, que es GPA1, que descargamos del Woolrich, con el comando cbind, que finalmente lo que va a hacer es unir las columnas. Y si revisamos, aquí tenemos las notas, digamos, de la universidad, las notas de la enseñanza media, el puntaje de admisión, y aquí ya tenemos los valores predichos, los residuos, y así. Entonces, el siguiente paso es crear esta regresión parcializada, ¿no? Y finalmente lo que vamos a hacer va a ser predecir los puntajes de la universidad, o sea, las notas en la universidad, a partir de los residuos de la regresión que hicimos para predecir el puntaje de la prueba de admisión a partir de las notas en la enseñanza media. Y si generamos esta tabla con los 4 modelos, ¿no?, que se está cargando, podemos darnos cuenta, aquí en el modelo 4, de que el coeficiente de regresión de los residuos sobre nuestra variable colGPA va a ser igual al coeficiente de regresión de nuestra regresión múltiple, ¿no? En este caso va a ser 0,01 y 0,01 cuando ya integramos ambas variables predictoras al modelo. Eso permite dar cuenta del proceso de parcialización en la medida que, por supuesto, estamos restando esta covarianza común entre ambos predictores. Sin embargo, y aquí vamos a... No funcionó el plot. Bueno, vamos a esperar un poco aquí a que funcionen los paquetes. Y ahí se está cargando el gráfico. Perdón por esa demora. Aquí estamos graficando, ¿cierto? Los coeficientes de regresión de ambas variables predictoras respecto de colGPA. Y esto, como bien dijo Sebastián antes, se interpreta de la manera que sigue. Por cada punto extra, digamos, cada punto que aumente una persona en su puntaje de la prueba de admisión, sus notas de la universidad van a aumentar en 0,01 puntos, manteniendo la otra variable predictora, que en este caso son las notas de enseñanza media constantes, y viceversa. Por cada punto que aumente nuestras notas de enseñanza media, nuestras notas de la universidad deberían aumentar, digamos, en 0,45 puntos, manteniendo el puntaje de admisión constante, ¿no? Entonces, como podemos dar cuenta aquí, el efecto de las notas de enseñanza media sobre las notas de la universidad, controlando por ACT, manteniendo ACT o el puntaje de la prueba de admisión constante, es mucho mayor que aquel que hace el otro predictor, ¿no? El coeficiente de regresión en este caso es de 0,45 contra el de 0,01 de la prueba de admisión. La interpretación siempre va a responder a la hipótesis que nosotros queramos probar, digamos. En ese sentido, lo que va a hacer la regresión múltiple va a ser imitar esta situación constante de una variable sin restringir ninguno de los valores predictores. También podemos darnos cuenta, que va a ser algo que van a ver más adelante, que la significancia estadística de, digamos, las notas de enseñanza media como predictor va a ser de un 99%, mientras que, digamos, el predictor de puntaje de prueba de admisión
no es estadísticamente significativo. Por ende, también, en ese sentido, este proceso nos sirve para darnos cuenta de qué variables tenemos que incluir finalmente en nuestro modelo y qué variables no nos sirven para predecir lo que queremos predecir. Ahora le doy paso a Sebastián para, digamos, cerrar la sesión. Gracias, Nico. Voy a compartir entonces la práctica. Bueno, antes de seguir al resumen de esta práctica, quería detenerme un poco en lo último que decía Nicolás, que es muy importante, que es en qué variable finalmente nos vamos a fijar. Me llegó una pregunta en el práctico pasado que era si es que disminuye tanto esta variable, e incluso como si es que desaparece la significancia estadística, que es algo que vamos a ver después, pero que se resume en este gráfico y en las tablas con los asteriscos. Entonces, en ese caso, tengo que sacar la variable y mi respuesta es que no, porque eso depende de la hipótesis que uno haya planteado en su estudio. Entonces, si es que uno, en este caso, en este ejemplo, se está preguntando o uno hipotetiza que ACT, es decir, las notas o el examen en el puntaje de admisión, tiene un efecto sobre las notas de la universidad y les da este resultado, uno en teoría debiese describir este resultado y luego rechazar la hipótesis. Entonces, claro, hay que repetir en qué variable me fijo en la variable en que uno esté interesado según la hipótesis del estudio. Entonces, resumiendo un poco la práctica, lo que vimos es la parcialización, es decir, eh, cómo interpretar esta covarianza que nos muestra el modelo de regresión múltiple entre las variables independientes, y vimos que esto es finalmente el residuo que tienen las regresiones simples entre nuestras variables independientes. El residuo de las regresiones finalmente son los betas que nos muestra el modelo de regresión múltiple. Así que uno cuando interprete el modelo que hace al final este proceso automáticamente, uno no tiene que hacer la parcialización manualmente como vimos en este práctico, debe interpretarse de esa forma y decir que el beta de una variable eh, controlada por las otras variables es de tanto. O también se puede decir ceteris paribus, que es algo que también se mencionó en la práctica pasada, que significa manteniendo el resto de las variables constantes. Eh, bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención y recuerden que aquí se van a poder completar el reporte de progreso. Eh, Así que eso, no sé si quieres agregar algo, Nico. No, muchas gracias por su atención, yo creo. Y bueno, cualquier duda, nosotros vamos a estar atentos y atentas como equipo de ayudantes para poder estar ahí y resolver todo lo que no haya quedado claro en el tutorial, ¿cierto? Así que eso, nos vamos a estar viendo. Muchas gracias por sintonizar, por decirlo de alguna manera. Y que les vaya muy bien en el resto del curso. Muchas gracias.